Esta clase está dedicada al tema del gobierno militar y vamos a reflexionar sobre las razones que llevaron a esta salida, ¿no? Qué características tuvo este gobierno y finalmente cuál es el balance del mismo. Y desde muy temprano, ¿no? Hubo críticas a esta salida, ¿no? Es decir, ¿por qué llegamos a la salida militar? ¿Por qué fueron los militares los que tomaron finalmente el poder? Eh, ya desde esa época habían pues, cuestionamientos a que hubieran razones para este tipo de solución. Eh, si uno lee los editoriales de la época, tras el golpe de Estado, en realidad había hasta una aceptación respecto de la incapacidad de los partidos políticos y del gobierno pues de empujar reformas que eran necesarias. Por esa razón, algunos autores, como por ejemplo Aníbal Quijano, piensa que quizá lo que tenemos es un gobierno militar que entiende que los cambios en la situación internacional económica en particular obligan a impulsar cambios de modernización más acelerados y que eso pues solo ellos podían impulsarlo, ¿no? Una suerte de proceso de capitalismo impulsado desde los militares. Eh, pero una cosa que sí ocurre, más allá de esta lectura sobre la importancia del capital y moderno, y la industria en particular, es que sí hubo cambios sociales importantes. Y esos son los temas que, que más llama la atención, ¿no? Decía el hijo, ¿no? Que eso era una suerte de revolución peculiar, ¿no? Que había transformaciones sociales, pero no ocurría al mismo tiempo una movilización social importante que lo acompañara. Es decir, una revolución sin movilización. Y, y en alguna medida, ¿no? Esto se explica porque el proceso se hace desde arriba, es un proceso autoritario, pero no es un proyecto autoritario orientado a, digamos, eh, bloquear o evitar cambios sociales, sino que más bien los intenta impulsar, pero sin que ese proceso surja a la vez un proceso de fortalecimiento de las capacidades y de la acción política de los movimientos o de los grupos sociales más importantes del país, ¿no? Más bien lo que hay es un proceso muy limitado, muy controlado de la incorporación de sus actores, es decir, es un gobierno corporativo de los militares y de otros grupos alrededor de los militares que surge como consecuencia de estas presiones que hemos visto que ocurrieron en la década del 60, pero sin pensar en incorporar a la sociedad, a los grupos sociales en ese proceso. Y, y entonces los militares llegan al poder porque esos grupos sociales, puede ser el propio gobierno de Carlos Franco, esos grupos sociales no tienen la capacidad política de impulsar estas reformas. Y los partidos políticos tampoco. Y por otro lado, tienen grupos de poder económicos con capacidad de bloquear estas reformas. Entonces, el gobierno militar finalmente lo que hace es entender que es el único grupo con las capacidades y recursos suficientes para generar cambios, que tiene la fuerza para romper estos bloqueos que se producen en las reformas, y por lo tanto ser ellos los actores, o ser un grupo de ellos los actores, que finalmente logran generar el cambio. Es decir, tienes por un lado, ¿no? un proceso de modernización que se ha retrasado en comparación con otros países de América Latina. Tienes a un conjunto de actores que demandan cambios. Tienes un retraso en la capacidad de las organizaciones de base y de los partidos políticos de ser ellos los que impulsen estos cambios. Entonces los militares, digamos, son la respuesta a esta agenda ya claramente extendida y urgente y enorme, son ellos los que finalmente toman esa agenda pues dejan de lado a los sectores sociales que no tienen la capacidad de llevar a cabo esa agenda.
Desde luego, ¿no? Esto implica que el sector militar tenga una relación bien compleja con la sociedad, porque va a generar los cambios sociales, va a impulsar cambios desde arriba, desde el sector gubernamental, pero al hacerlo de esa manera, la sociedad no se convierte en un actor tampoco en el proceso de desarrollo de este gobierno, sino se convierte en digamos, objeto pasivo de los cambios y transformaciones. Entonces, tienes a militares que eran autónomos porque estaban, digamos, desde esa cúpula de decisiones, tenían pues una capacidad muy grande de acción y decisión, y eso explica en gran medida la profundidad de muchas reformas que se van a hacer, pero es un grupo que no tiene redes de apoyo local y social, ¿no? Está desconectado del resto del país. Entonces la movilización social no existía, hay un grupo que no se imaginaba, ¿no? La creación de partidos políticos, por ejemplo. De hecho, el grupo se define a sí mismo como un grupo antipartidario, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo esto, de esta etapa de gobierno, si uno mira los resultados en términos muy objetivos, ¿no? Uno encuentra que tras el periodo de gobierno, los salarios empeoraron, subió el desempleo, hubo mayor inflación, la deuda pública creció, hubo, digamos, recaudación tributaria sin mejora. En general, inclusive hubo pues un grupo que inclusive empeoró, ¿no? Entonces, y si uno mira las políticas que se diseñaron en esta época, ¿cuántas sobrevivieron? Pues prácticamente no sobrevivió nada. Es decir, desaparece, vamos a ver, el proyecto que tuvieron de coordinación con la sociedad, que era un proyecto vertical, más autoritario, asignamos, desaparece completamente. Las figuras de propiedad social que se crearon para digamos, impulsar un cambio en la forma de producción también tuvo una aplicación muy limitada. Igual pasó con el intento de que los trabajadores tuvieran un papel más activo en el manejo de las empresas. Los medios de comunicación que en un momento dado fueron expropiados regresaron a sus antiguos dueños. Eh, entonces, todas las empresas que fueron estatizadas eventualmente van a ser luego privatizadas. Y, y la deuda no se resolvió. De hecho lo que ocurrió fue que seguimos siendo muy dependientes personalmente y poco relevantes, pero eso eventualmente pues va a cambiar, pero no por el resultado directo del gobierno militar. Sin embargo, si uno mira los 4 puntos claves del programa mínimo, digamos, de los militares a llegar al poder, uno encuentra de que en esas esferas sí hubo un éxito innegable. Es decir, el país salió de este periodo con una claridad de su identidad como país, como nación, en un proyecto inclusive de nación. Los sectores económicos digamos, modernos han tenido un mayor desarrollo. Las formas más, digamos, tradicionales, ¿no? de manejo económico y obsoletas, pues fueron perdiendo poder. La oligarquía pierde toda su base de poder y empieza un desarrollo más amplio del Estado, ¿no? De hecho, el Estado tiene más poder, concentra más poder, ¿no? Los contrapesos de poder social se debilitan, ¿no? O sea, sale un Estado con más fuerza. Y la reforma agraria sí cambió completamente el tema de la propiedad, ¿no? En el mundo rural. Y aunque no, digamos, hubo elecciones evidentemente en este gobierno dictatorial, al final del periodo, pues con incorporación de los analfabetos, en verdad la democracia peruana se convierte en una democracia plena. Sí hay transformaciones y cambios muy importantes, ¿no? Y esa capacidad estatal, esa organizaciones sociales que van a tener un espacio de desarrollo en esta época, pues sí va a implicar la transformación del país, una transformación muy grande del país. Pero como no resuelve los temas de la idea política, económica y social, pues, digamos, porque no se logra esa parte del proceso
a la vez, entonces el país llega a los 80 con muchas vulnerabilidades. Y eso vamos a ver en la próxima sesión, una de las razones por las cuales enfrentamos terriblemente las crisis que vinieron en los años. Entonces, en balance, ¿no? Tenemos un gobierno militar que, que surge frente a demandas muy importantes que habían quedado embalsadas ante la incapacidad de los sectores sociales y los partidos políticos de atender esa agenda, pero luego dentro ya del poder y habiendo cumplido con los temas de agenda mínimos que se habían planteado, pues no logra conectar con una base social amplia que le sostén a ese proceso y muchos de sus problemas se van van a ocurrir como consecuencia de esta ausencia de lazos concretos con múltiples actores en la sociedad, ¿no? Y eso sin duda termina por afectar el balance general de este periodo de la historia del país. Y bueno, ahí quedamos la grabación y bueno, nos veremos en la siguiente sesión. Hasta pronto.